Primero vamos a tener una introducción con motivación, luego vamos a hablar sobre la polarización, generación armónica, rectificación óptica y luego un poco de las aplicaciones. A manera de introducción, empiezo con una pequeña motivación. ¿Por qué estudiar óptica no lineal? Pues uno de los motivos es que es una buena física fundamental, conduce a aplicaciones importantes y el formalismo puede ser bastante útil para categorizar una amplia gama de física. No sé si se han fijado, pero en la carpeta del libro de referencias en Dropbox hay un libro que se llama Óptica no lineal y pues empiezo la presentación con una frase del autor que dice que un curso de óptica no lineal es en realidad un curso de física óptica vista desde los ojos de alguien que trabaja en óptica no lineal. Esto es lo que normalmente le dice a sus alumnos al iniciar el curso. Les dice que este no es un curso de óptica lineal, sino que solamente es un curso de óptica normal visto a través de los ojos de alguien que trabaja en la óptica no lineal. Y uno de los pioneros en la óptica lineal, esto es un poco de historia, es Charles, que lo vemos en la primera figura. Vemos que es el inventor del maser y el laser. Ganó el premio Nobel en 1974. Y en la foto que está a la izquierda podemos ver una vez el primer prototipo de maser de armónico. Y bueno, esto con su equipo, esto fue lo que le llevó a ganar el premio Nobel de Física en 1974. Y bueno, ahora sigue mi compañero, así que voy a dejar de compartir. Sigue Daniel, ¿cierto? O peor, perdón, Miguel. Sí. Ah, sí, perdón que no tenía activado el audio y no sabía. Pero, ok, hoy sí lo escuchamos. Adelante. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña motivación un poquito extra. En la óptica no lineal estudia las interacciones de los campos electromagnéticos con distintos materiales para producir nuevos campos alterados en fase, frecuencia, amplitud u otras características de propagación de ondas incitantes. Esto tiene una gran potencial de aplicación en las tecnologías de fotones dirigidas a la fabricación de dispositivos de fotoeléctricos, ya que esto nos permite, ya que en lugar de los electrones, los fotones pueden transmitir información. Ajá. Ahora vamos a dar una pequeña introducción. Gran parte de la óptica con la que estamos familiarizados son los procesos de transmisión, reflexión, refracción y la superposición. Entran en la categoría que se llama óptica lineal, pero cuando la irradiancia de la luz se vuelve lo suficientemente grande, la óptica lineal no es adecuada para describir la situación cuando dos o más ondas de luz interfieren dentro del medio. Esto es cuando el principio de superposición ya no se cumple. De esto es lo que se trata la óptica no lineal, cuando el principio de superposición ya no se cumple. Entonces vamos a dar una pequeña diferencia de lo que es la óptica lineal y lo que es la óptica no lineal. En la óptica lineal, las ondas armónicas obedecen el principio de superposición, dejando sin distorsión debido al medio mismo o la interferencia mutua. Como pueden ver aquí en el diagrama, tenemos una onda que interactúa con una molécula y al interactuar, la onda emitida es la misma. En la óptica no lineal, cuando la irradiancia de la luz se vuelve lo suficientemente grande, las ondas generan distorsión a medida que se propaga la luz a través del medio. No obedece el principio de superposición. Cuando tenemos una onda de entrada e interactúa con la molécula, la onda emitida es completamente diferente. En este caso obtiene un nuevo color. En el dominio de la óptica lineal, engloba todos aquellos fenómenos en los que el campo eléctrico y el campo magnético juegan un papel importante. Para poder observar el efecto no lineal se requiere de campos muy intensos, comparables a los campos interatómicos de alrededor de 8
de 10 a la 8 voltios metro. Ahora vamos a hablar sobre la polarización. Los fenómenos no lineales se deben a una instancia, a la incapacidad de los dipolos en el medio óptico para responder de manera lineal al campo electromagnético que está asociado a un haz de luz. Los núcleos atómicos son demasiado masivos y los electrones del núcleo interno están demasiado unidos para poder responder al campo eléctrico. Entonces, el campo electromagnético es una onda de luz que se propaga a través del medio que ejerce fuerza sobre los electrones externos, débilmente unidos, por lo cual generan estas fuerzas son bastante pequeñas y en un medio isotrópico lineal la polarización eléctrica resulta es paralela y directamente proporcional al campo aplicado. Esto lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, los electrones externos y de los átomos del material son principalmente responsables de la polarización del medio óptico, por lo que el campo electromagnético eh, se puede, por lo que podemos describir que la óptica no lineal como una respuesta de la polarización ante un campo electromagnético. La polarización de un medio lineal por un campo eléctrico se describe de esta forma, que es la polarización por la hipermeabilidad del vacío, por la susceptibilidad de un medio lineal por el campo eléctrico. Nosotros sabemos de que la polarización y el campo eléctrico tienen la misma dirección. Entonces podemos hacer esta relación de la susceptibilidad por medio de una serie de potencias. Lo que esta serie de potencias nos permite es que podemos expresar la polarización de esta forma, en la ecuación número 3. Y también podemos expresarla de esta otra forma, donde la polarización es igual a polarización 1 más la polarización de orden 2 más la polarización de orden 3 y así seguidamente. Donde la polarización 1 sería el término lineal, que es lo que nosotros normalmente utilizamos, lo que siempre hemos estado utilizando a lo largo del curso. Y la polarización 2 y más la polarización 3 en términos en adelante serán los términos no lineales. En estas gráficas podemos observar la polarización lineal versus la polarización del término cuadrático y del término cúbico. Aquí tenemos una polarización del término cúbico. La lineal sería esta línea recta y la polarización no lineal serían estas como líneas curviadas que se pueden observar. Ahora vamos a hablar sobre la generación armónica. Entonces tenemos la polarización en series de esta manera, la polarización por la susceptibilidad permeabilidad del vacío por la susceptibilidad. Si uno de los componentes de la serie de Fourier de esta ecuación del campo eléctrico tiene esta forma, al sustituirlo en la coeficiente de polarización, podemos llegar a, bueno, lo sustituimos el término anterior de la serie de Fourier en la ecuación de polarización de en series y al reescribir obtenemos estas ecuaciones, donde estos sería el primer armónico, el segundo armónico y el tercer armónico. Estas ecuaciones son muy importantes porque nos permiten realizar varias aplicaciones que dentro de poco se lo vamos a decir. El segundo armónico sería como donde ya inicia el segundo armónico. Eh, en el segundo armónico está es donde se ocurre un mezclado de frecuencias, la amplificación se genera una serie mucho mayor, ocurre un efecto electro-óptico, que es el cambio de las propiedades ópticas en respuesta al campo eléctrico. Es lo que sucede en el campo armónico. Entonces nosotros vamos a observar en este diagrama que tenemos un láser
que pasa por un cristal que tiene un medio no lineal, y luego al pasar por el prisma, es donde se encuentra el segundo armónico, y vemos que la frecuencia ha cambiado. Ya la frecuencia que sería una suma de frecuencias. Mm, Ahora tendríamos el tercer armónico. En el tercer armónico también ocurre una mezcla de frecuencias, como se puede observar en el diagrama, que tenemos las tres frecuencias y se unen en una sola. Y tenemos una birrestabilidad óptica, que es cuando son posibles diferentes salidas de intensidad por una por una misma intensidad de incidente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la refracción óptica. La refracción óptica es una mezcla de frecuencias diferenciales y ocurre en medios con gran susceptibilidad de segundo orden del campo eléctrico elevado al cuadrado. Se induce una polarización en el medio de cristal que es la diferencia de las frecuencias individuales en el campo en lugar de la suma. En palabras vagas podríamos decir que en lugar de lo que ocurre en el segundo armónico, y en el segundo armónico, en el tercer armónico, que las frecuencias se suman, en esta se restan. Es la forma más vaga que se puede decir, que al pasar por el cristal, el impulso de láser, al pasar por el cristal, que es el medio no lineal, se restan las frecuencias y generamos una frecuencia THZ. Esta es una frecuencia de radiación. Este es un fenómeno de segundo orden que ocurre en el segundo armónico. Y este se basa en el proceso inverso del efecto electro-óptico. Eh, esta- estas ondas THZ son muy utilizadas en los telescopios, ya que son importantes para la caracterización del polvo frío en medios interestelares y en la Vía Láctea. Entonces, por medio de estas ondas, que podemos generar imágenes, pero son utilizadas bastante en los telescopios. Ahora vamos a hablar sobre algunos efectos no lineales que ocurren perdón, vamos a hablar sobre algunos efectos no lineales que ocurren en la óptica no lineal. Los efectos electro-ópticos no lineales resultan de la aplicación de un campo eléctrico o de baja frecuencia a un medio. Esos efectos pueden usarse en moduladores de luz. Cuando decimos por moduladores de luz, nos referimos a la modificación de amplitud, frecuencia, fase, polarización o dirección de una onda de luz o de un haz de luz. Uno de los propósitos de la modulación es hacer que la onda sea capaz de transportar información. Al tratar con medios cristalinos que se presentan en la mayoría de los materiales electro-ópticos útiles, se acostumbra a expresar la unidad del índice de refracción N. Entonces, podemos expresar la susceptibilidad de esta forma, que ves en la ecuación número 8. Ahora vamos a hablar de nuestros efectos uno de estos efectos fotoeléctricos que ocurren en la óptica no lineal, que el primero es el efecto Pocles, no sé si se pronuncia así correctamente, que resulta del término lineal de la ecuación número 8. Consiste en el cambio de índice de refracción de un medio cuando actúa este sobre el campo eléctrico, que puede ser variable o constante. Puede considerarse, este es un caso especial de mezcla de ondas, donde donde la onda incidente y la otra es un campo de frecuencia cero. Todos los materiales cristalinos que exhiben el efecto Pocles muestran una birrefringencia, que no sé si pronuncia así correctamente, que está inducida en la deformación mecánica. O podemos decir que es una doble refracción, que aquí se muestra en la imagen.
que puede gobernar parcialmente el índice de refracción. Esta puede gobernar parcialmente el índice de refracción de un medio mediante el efecto Pocles. Entonces podemos observar en el diagrama que tenemos una onda polarizada que pasa a través del medio Pocles y se generan, hay un cambio de refracción. Podemos observar que la onda de salida es diferente. Y aquí es donde ocurre esta la birrefringencia, que es donde podemos observar, podemos llegar a observar dos veces la reflexión. Ahora sigue la compañera. Creo que tenemos como 15 o menos. Ya nos vamos a acercar a los 10 minutos, muchachos, para que aprovechen el tiempo, por favor. No sé si ya dejé de compartir pantalla. No, No, sigue compartiendo. ¿cómo paro de compartir pantalla? No sé. ¿Dónde está? Mm. En la parte superior creo que aparece una opción ahí que dice Ah, stop. sí. Sí, ok, ahora sí. Permítame. Ok. Voy a retomar un poco lo que habló mi compañero anteriormente. Me retrocedo a la ecuación 7, que es esta que vimos acá. No, no es esta. Esta de acá. La ecuación 6, perdón. Entonces, porque voy a hablar ahorita del segundo armónico y voy a referirme específicamente a este término coseno de 2 omega t. Bueno, este término corresponde a una variación en la polarización eléctrica al doble de la frecuencia fundamental. Lo que vamos a ver aquí, como ya se explicó anteriormente, es que aquí la imagen la tengo incorrecta, pero es básicamente esta imagen de acá. Sí, okay. Si nos fijamos, la luz que es re radiada, que surge de los osciladores activados, también tiene una componente a esta misma frecuencia, en este caso es 2 omega, y este proceso se conoce, como ya dijimos anteriormente, generación del segundo armónico. Y okay. Y en términos de la representación de fotones, podemos imaginar dos fotones idénticos con energía H omega y se fusionan dentro del medio para formar un solo fotón, 2H omega. La primera observación de la generación del segundo armónico fue en 1961 por Peter A. Frenkel. Ellos pudieron observar esto experimentalmente en la Universidad de Michigan y lo que hicieron fue que enfocaron un pulso de 3 kilowatts de luz láser de rubí rojo, que son 694.3 nanómetros, en un cristal de cuarzo, y aproximadamente una parte de 10 a la 8 de esta onda incidente se convirtió en el segundo armónico ultravioleta de 347.15 nanómetros. Es posible ver la generación del tercer armónico, aunque creo que es un poco difícil, inclusive es un poco también difícil verlo en la generación del segundo armónico, y una dificultad importante para generar esto es que las cantidades de luz del segundo armónico surge de la dependencia de la frecuencia de índice de refracción, es decir, de la dispersión. Cuando calculamos la irradiancia del segundo armónico, tenemos esta ecuación que vemos acá. No voy a entrar tanto en detalle porque ya no tenemos tanto tiempo, pero este resultado nos va a producir que este L sub C, que tiene como su máximo valor en esta ecuación de acá. Y bueno, hay un método que se conoce para poder lograr esta generación del segundo armónico, y es con la coincidencia de índices, que es lo que se hace que n sub omega sea igual a 2
N sub 2 omega, que esa es la diferencia que se tenía antes. Y pues solo quiero resumir un poco. Esto fue el libro que les mencioné al principio, Nonlinear Optics, de Robert, si no estoy mal. Sí. Hay un curso que tienen un video que tiene en YouTube, y él, pues, esta parte que tengo acá es básicamente como él resume su libro. Y pues fue todo lo que estuvimos describiendo, y para mí me parece interesante que la óptica no lineal aún así siempre incluye la óptica lineal, como vemos acá, que fue lo que explicó mi compañero anteriormente. Y aquí está la imagen del resumen que él hace, y dice como, esta es la manera en la que resumo mi libro. Y pues vamos con algunas aplicaciones que las tiene mi compañero. Bueno, algunas de las aplicaciones de la óptica no lineal. En general, cuando tenemos el primer armónico, que sería en x igual a 1, que es lo normal, que cuando ocurre la reflexión, la refracción y la absorción. Ya en el segundo armónico tenemos la generación del segundo armónico, tenemos el mezclado de frecuencias, la amplificación y el efecto electro-óptico, en donde podemos obtener los moduladores de frecuencia, el mezclado de ópticos, osciladores ópticos, cambiadores y moduladores electro-ópticos y la holografía. Esto nos permite en bastantes aplicaciones en la tecnología actual. Y en el tercer armónico, que es con el tercer armónico, tenemos el mezclado también tenemos un mezclado de frecuencias, la conjugación de base, efecto el óptico Kerr y biestabilidad óptica. La birrestabilidad óptica es cuando ocurre en varias, es cuando posible diferentes, cuando hay diferentes salidas por una misma intensidad óptica. Y en estas hay aplicaciones en las que podemos encontrar aquí las tripladoras de frecuencia, las escopometría de Raman, la holografía, conmutadores de alta velocidad, amplificadores, choppers, etc. Un ejemplo de esto sería las ondas de sonido, cuando nosotros queremos hacer mm, de que tengan más frecuencia, entonces aplicamos el tercer armónico para que haya una mezcla de frecuencias. Gracias. Esas serían las referencias que utilizamos para hacer esta presentación. Ok, muchachos, muy bien, excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir de la presentación del grupo. Ok. Bueno, muy bien. Yo particularmente voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Voy a comenzar con Miguel. Vamos a ver, como Miguel habló un poco ahí sobre la expresión para la polarización, donde aparecían términos de segundo, tercer, cuarto y etcétera, orden, donde aparecen los efectos no lineales. La pregunta es, ¿cómo se logra matemáticamente hablando estos armónicos por efectos no lineales? No sé si me entiende la pregunta. Si puede poner la filmina, Miguel. Creo que era de las primeras, ¿verdad? Creo que se encuentra si pudiera poner por favor donde está la polarización. Sí, porque recuerdo que usted los iba mostrando, o sea, mostró la ecuación general, después iba mostrando ahí. Yo creo que está bien partiendo de la que sigue. Ahí, esa es la que ocupo yo. O sea, estamos claros que en la ecuación 5 aparece 2 veces la frecuencia, 3 veces la frecuencia, en el tercer término y así, ¿verdad? Entonces, la pregunta es matemáticamente cómo es posible eso, ¿verdad? Bueno, aquí como ya había mencionado de que partimos de la ecuación de polarización y al resolverla por una susceptibilidad, expandimos en series. Y al expandirla en series,
Sí. Planteamos una solución en serie de Fourier, que sería el campo sub cero por el seno de WT, de la frecuencia. Y al hacer aquí un cambio de variable que sería el seno cuadrado, sabemos de que es 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado. Y al hacer, es bastante trigonometría, la verdad. Pura trigonometría que se utiliza aquí para quitar todos estos términos cuadráticos y que queden todos de manera lineal aquí en los términos trigonométricos para poder llegar a esta ecuación. Ok. Sí, o sea, se refiere al uso de una identidad trigonométrica para explotar ese seno cuadrado, seno al cubo, etcétera, ¿verdad? Y aparecen Sí, esos términos multiplicados por un entero. exacto. Ok, muy bien. Ahora a Daniela tenemos menos de 10 minutos. Vamos a ver. La pregunta para Daniela sería si es posible producir efectos ópticos no lineales en un medio cristalino cualquiera. Por ejemplo, un sustrato común como silicio o cuarzo. Y cómo es posible. Es decir, ¿qué necesito yo para poder producir estos efectos no lineales? Que aparezcan esos términos de segundo, tercer y cuarto orden y los demás, y ya como términos considerables en la expresión, ¿verdad? No sé si me entendió la pregunta. Lo que entiendo es qué materiales, qué tipo de materiales pueden producir efectos no lineales. Sí, o por ejemplo, sí lo mencionaron que hay algunos materiales ahí, creo que lo mencionó Miguel, en los cuales se pueden producir estos efectos no lineales, pero la pregunta es si se puede en cualquier material, en cualquier medio. Bueno, para los requisitos es que un cristal no tenga simetría, porque si no recuerdo mal, me parece que hay por ejemplo, en la calcita me parece que no presentan armónicos, aunque me parece que sí se puede generar el tercer armónico, pero lo que se tiene, donde no se puede generar efectos no lineales son perdón, en materiales que están estructurados y que tienen como simetrías o centros de inversión. Entonces, pensaría que el requisito es que no tenga simetría de inversión y eso. Ok. Sí, está bien. Mire, hay dos cosas ahí. Una es porque usted tiene una susceptibilidad de primer orden, que es la que es mayor en todos los materiales. La de segundo orden depende del material. Puede ser que algunos tengan ese valor bien alto y otros que en la mayoría no lo tienen. Entonces, no es posible, y los que siguen mucho menos. No es posible obtener propiedades ópticas no lineales con esas susceptibilidades de segundo, tercer, cuarto orden tan bajas, como por ejemplo el cuarzo. Pero sí es posible en otros materiales, como un cristal KTP, por ejemplo, qué sé yo. Hay algunos compuestos ahí que son naturales y artificiales en los que sí se puede. Y la otra forma de poder generar efectos ópticos no lineales es a través de un campo eléctrico muy intenso, porque si usted tiene un E cuadrado bien alto, entonces es posible obtener ese término, aunque chi sub 2 sea pequeño. Igual con el tercero y cuarto, ¿verdad? Entonces, hay dos formas. Usted dijo una, a través de las propiedades del material, que depende, ¿verdad? Si esa susceptibilidad de segundo, tercer, cuarto orden es relativamente alta, entonces sí se puede. O si el campo es intenso, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Eso sería, muchachos, les agradezco mucho, muy bien la presentación, me apoyan con enviarnos al grupo el documento, el archivo para poder tenerlo ahí, ¿verdad? Y pues no, les mandamos un aplauso ahí, excelente. Entonces, podemos continuar con el siguiente, que creo que era quién, no recuerdo, Harold, ¿no? ¿Quién es el siguiente grupo? Ah, el de Angie. Que no, creo que no, pero no sé. Por nosotros no hay problema si ponemos ahorita. Creo que hacía falta un grupo. Ok, ¿quién era el que estaba pendiente de exponer? Que tenía que exponer el viernes, que no recuerdo, yo me confundo bien fácil. Creo que era Harold, ¿no?
No, Lick, yo voy a exponer sobre los láseres con Angie. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿será que no está por acá? Que había una persona pendiente. Entonces, pueden comenzar ustedes, muchachos, porque, ¿verdad? Ustedes son los que siguen. Ah, ok. La cámara. No sé cómo, no sé cómo. ¿Cómo compartir pantalla? Ah, sí, sí. Ahí en Sí, Share Lick, Screen. pero fíjese que si ya se va a terminar la reunión, ¿no sería mejor empezar otra? Tiene toda la razón, no me acordaba. Vamos a cerrar esta y les envío el Sí, ok, enlace. está bien. Sí, perfecto. Bueno.